¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Lizeth Rendón. Y yo, Ivonne Medina. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el libro de Números. Bueno, vemos cómo el libro de Números relata el viaje que hace Israel del monte Sinaí al pueblo de Moab y así hasta las fronteras de Canaán. Nos cuenta de cómo el pueblo de Dios murmuró en contra de su líder y en contra de Dios, y vemos cómo siempre hubo transgresiones, rebeliones constantes en contra de Dios, y cómo eso también trae consecuencias. ¿Por qué decimos que llegaron hasta las fronteras de Canaán? De lo que nos quedamos en Números. Porque ellos, si hubieran seguido obedeciendo a Dios, y haciendo las cosas que Él le decía, Dios quería para ellos algo bueno, tenerlos en un buen lugar, no los quería dejar tanto tiempo en el desierto. Pero ellos, por sus desobediencias y rebeliones constantes, es que no llegaron ahí. Y los únicos que pudieron llegar a Canaán, que es lo que vamos a ver más adelante, pues son las generaciones que le siguen después de los que mueren en el desierto. Y es aquí donde vemos al inicio del libro, donde Dios empieza a preparar al pueblo de Israel, y cómo todo el libro de Números tiene como propósito ver cómo el pueblo de Israel se preparó para entrar a la tierra prometida. Al inicio Dios dio instrucciones muy claras de cómo querían que se distribuyeran las tribus y cuáles eran las actividades específicas para cada uno. Como vemos en este libro, el pueblo de Israel tuvo que estar caminando en el desierto y tuvo que soportar diferentes cosas. Nosotros sabemos que el desierto, bueno, es un lugar muy caliente y por las noches es un lugar muy frío. Y lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana. A veces pasamos por situaciones muy buenas y a veces por situaciones muy malas o muy difíciles. Y es aquí cuando el pueblo de Israel se empezó a quejar o empezó a renegar de lo que estaba pasando. Empezaron a decir que preferían estar en donde estaban antes porque ahí tenían una buena comida, no sufrían los calores inmensos ni el frío por la noche. Y es aquí cuando Dios se molesta y empieza a desatar toda su furia contra ellos porque están siendo de alguna manera malagradecidos con él, y Moisés empieza a interceder por ellos. Ver cómo Moisés siempre estaba intercediendo pues por el pueblo de Dios, porque la verdad era muy rebelde. O sea, cuando te pones a leer la Biblia y dices, ya dales un coco, porque no entienden. O sea, Dios les da todo, literal, nunca les faltó comida, nunca les faltó vestido, literal tenían joyas, oro, nunca les faltó nada, y aún así nunca fue suficiente. Muchas veces nosotros, de igual manera, a veces somos muy mal agradecidos porque Dios nos dio su gratitud, nos dio su gracia. Es un Dios bondadoso y siempre nos da más de lo que a veces merecemos, y por eso es que muchas veces no valoramos lo que Él nos da. Entonces vemos como aquellos que Dios los había redimido, que los había sacado de la esclavitud, en lugar de ser agradecidos, fueron ingratos. Les faltó fe y obediencia, porque eran muy desobedientes. Y esto, bueno, yo también lo veo como en las iglesias. Muchas veces nuestras autoridades espirituales están intercediendo constantemente por nosotros, y a veces es porque nosotros estamos tomando malas decisiones, a veces es porque no estamos bajo los estatutos de Dios, pero aún así nuestras autoridades y Dios, con ese amor tan grande que tiene hacia nosotros, ven por nuestra vida, ven por nuestras necesidades y nunca nos desamparan. De Miriam y Aarón, vemos que ellos también son de alguna manera autoridades ante el pueblo de Israel, pero incluso ellos también se quejaron de Moisés, y es aquí cuando Dios pues ve que se están quejando de Moisés, y Dios castiga a Miriam enviándole una lepra muy fuerte. Y aún así Moisés, sabiendo que se estaban quejando de él o que estaban renegando de él, intercede por Miriam para que no le haga algún mal. Pero Dios es un Dios justo, y bueno, él decide dejarle esa lepra por una semana porque al final de cuentas está cumpliendo con las leyes y los estatutos que él ya había ordenado. Y bueno, así como tenemos un Dios justo, tenemos un Dios que toda palabra que nos dé, sabemos que se va a cumplir. Y más adelante vemos cómo manda a unos espías para que vean la tierra prometida, y ellos regresan muy emocionados y dicen, es que esta tierra está
muy bonita, es fértil, hay sobreabundancia de muchas cosas y tenemos que entrar ahí, pero ellos empezaron a dudar y empezaron a ver que el ejército que tenían ahí era muy, muy grande, y eso lo vemos en Números 13:28. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Es aquí cuando nosotros vemos que aunque la promesa que Dios nos está dando es demasiado grande, o aunque pensemos que es inalcanzable para nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él y saber que con su ayuda todo lo podemos lograr. Lo que aprendí en el libro de Números es que debemos de respetar a Jehová, debemos de respetar a Dios. Él nos puede dar todo, como lo dijimos, al pueblo de Dios nunca le faltó nada, pero aún así ellos renegaron. Y también debemos de respetar a las autoridades que Dios nos pone. Dios nos pone autoridades en la iglesia para que ellos sean nuestra guía y para que ellos intercedan por nosotros. Porque pues igual a veces hay rebeliones, pecamos muchas veces con murmuraciones, con chismes, cosas que no le agradan a Dios y cosas que también tenemos que dejar a un lado. Ya no tenemos que ser esa clase de personas que tal vez éramos antes. Tenemos que aprender a dejar nuestra voluntad a un lado, lo que nosotros éramos, y que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Y así respetar las autoridades, porque muchas veces nosotros, si hablamos mal de ellas, de las autoridades que Dios puso, Dios de alguna forma es justo y Dios nos va a castigar con eso, porque si hablamos mal de las autoridades que Dios puso es como si habláramos mal de Él. Descuidamos nuestra espiritualidad, descuidamos la parte espiritual de nuestras vidas. Muchas veces podemos ir a la iglesia, pero en vez de estar centrados en la palabra de Dios, centrados en lo que vamos y murmuramos o hacemos otra cosa totalmente distinta, que es la que tenemos que estar haciendo cuando estamos en la iglesia. Exacto, y es aquí muy importante no descuidar nuestro espíritu, no descuidar ese alimento que nos están otorgando y estar en constante seguimiento de la palabra. Y de hecho la Biblia lo dice, o sea, tenemos que estudiar su palabra de día y de noche, y esa parte es donde va fortaleciendo nuestro espíritu, donde nos vamos alimentando más de Él y donde vamos aprendiendo, y nuestro espíritu se va librando de cosas negativas, se va librando de tal vez la murmuración. Si alguien se acerca y te quiere contar un chisme, tú tal vez ya no lo aceptas porque tú sabes que eso no está bien. Y esta parte es muy importante porque eso nos mantiene bajo los estatutos de Dios, eso nos mantiene en santidad y eso nos mantiene prósperos. Y en lugar de murmurar como las demás personas lo hacen, lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hermanos, orar por nuestras autoridades, por nuestra familia, por nuestros amigos, ser distintos. Y esto nada más lo podemos hacer no descuidando nuestra relación con Dios. Bueno, y esto es todo por hoy del libro de Números. Sigan adelante con las lecturas, estamos aprendiendo muchísimo en cada uno de los libros que Dios nos muestra en su palabra, porque es palabra viva. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que vean cada uno de los videos. Y nosotros somos Gracias sin fin.